probar el filo. Le vamos a quitar el filo. Una navajita normalita. Vamos a dejarlo por aquí. Yo pongo este papel, ¿vale? Para no dejar señalada la hoja. Vamos a pintar el filo para saber en dónde estamos trabajando en todo momento. Vamos a verlo de cerca. Ahí lo vemos, ¿vale? Paso el dedo porque no corta. Bien. Nos aseguramos del grano 600 y he dejado en comentarios un compañero, me ha dado un consejo más bien, que cuando pongamos la base la pongamos de adelante y luego de atrás, y lleva razón, porque la pieza que se levanta y la que baila, que hace de presilla, es la de atrás, no la de adelante, y yo la monté al revés. Lo único que, como dice el compañero, lo único que podemos hacer es partir la pieza de anclaje de la base. Me pareció muy importante ese consejito que él vio en el vídeo. Vamos con el grit 600, porque yo creo que menos no, porque no está desgastado. Y vamos a seguir el consejo en zigzag. Los grados los he puesto más o menos en 20. Vamos a ver lo que ha hecho. Esto lo he hecho solo para ver si borraba el bisel o queríamos hacer otro. Pero sí que es verdad que lo vamos a bajar un poquito más. Vamos a ver si apoya ahí. Un poquito más. Vamos a bajar unos grados más para hacerlo más fino. 9. A ver. En 19. Vamos a pintar otra vez. Más que nada para ver dónde se trabaja. Venga, vamos con ello. Tenemos mucho cuidado en la punta y vamos contando las pasadas. Ya hemos hecho una. Y vamos a ver cómo queda el bisel. Vamos a acercar la cámara. Y mira, lo trabaja ahí todo casi uniforme, exceptuando un poquito por aquí. Un poquito por aquí nos ha quedado. Vamos a darle a ver. Y contamos las pasadas, lo hacemos en zigzag, como nos indican las instrucciones. Esto lo bueno sería darle un poquito más de margen. Yo lo digo para aprovechar la piedra un poquito más, ¿no?
Y lo mismo. Quitamos el bisel y empezamos. Recordar que estamos en un grid de 600. Tenemos cuidado con la punta y bajamos. Y vamos a ver si nos ha dejado rebabita también. Me gustaría trabajar un poquito más el recorrido de la piedra, así que lo vamos regulando y ya está. Ahora sí me gusta más. Y cuando veamos una rebabita, como ya sabéis, hemos hecho bien de poner un poquito menos de grados, ¿eh? Vamos a ver el bisel borrado completamente y bien. A ver. Vale. Vamos a darle un poquito más. Solo con el 600. Muy bueno, mantiene el ángulo en todo momento. Y va a ser una prueba muy ligera. Ligera me refiero que es para ver y comprobar que Cogió la máquina. yo he puesto estos grados por el filo que tenía ya, ¿eh? Quería conservar el filo, el ángulo que tenía. Como venía de fábrica, ¿eh? No lo había hecho yo. Un filo muy pronunciado. Y quiero ver. Vamos a darle la vuelta. Y ahora sí muerde. Muy bien, muy bien.
Vamos a darle un poquito de cerámica, a ver. Lo que más me gusta es que encima va dejando como un filo pulidito y no vamos a entretenernos, es simplemente de pasar a un filo romo que no cortaba, como habéis visto, en un momentito. Una pasadita por aquí y giramos otra vez para ver cómo queda, ¿vale? De forma... y por probar una vez. Luego probaremos en alguna otra pieza. Los topes los he subido un poquito más para aprovechar la piedra, ¿vale? Y no centrarnos solo en un lugar. Por eso ha sido el motivo de ampliar los topes. Y lo mismo digo, el vídeo está para opinar, para meteros con el vídeo. Aparte de darle al like, se comenta, pues como ha hecho el compañero, que ha tenido un apunte, yo creo que de 10, porque si no es por él, la pieza esa se puede llegar a partir. Los vídeos estos están para eso, para mirarlos, opinar. Ahí está la demostración de que come el acero. ¿Veis la piedra? Además lo deja, fijaros bien, deja un filo como también, no a espejo, pero lo deja como pulidito. A ver. Pues sí. Voy a dejar la cámara un poquito más cerca. Me es incómodo porque quiero que lo veáis de cerca. No estoy trabajando a gusto del todo y quiero ver cómo queda una pieza así a grosso modo. Tener mucho cuidado también a la hora de las puntas, ¿vale? Importante, no hay que trabajarlas bien. A ver si algún compañero nos da algún consejo. Vale, la he puesto muy en el filo y es de las más chiquititas. Esta hoja es de 6,5. Quería probar cuál es el mínimo y luego más adelante pondremos una pieza grande a ver cuál es el máximo. Mirar cómo suelta y se ha comido el acero, pero que en un santiamén. No sé, vamos, quiero probar. ¿Verdad? Le falta un poquito, pero vamos, de como habíamos dejado. Vamos a darle otro poquito más. Para dejarla finita, porque ahora corta, pero no como debe. Muy pequeñitas. Mirad el filo como brilla. No otra cosa es que corte, ¿verdad? Pero deja un filo muy pulidito. Y eso que esta es del Oriente. Es un acero malísimo. No conseguía nunca sacar un filo. Cortaba algo. Pero ya habéis visto, vamos, que pasabas el dedo perfectamente. Y a ver si hace algo esto. Mirad cómo deja el filo, ¿eh? Lo acerco para que lo veáis. Mirad. Es impresionante. Luego, como os digo, luego otra cosa es que corte, ¿verdad? Y no me quiero extender mucho. ¿Veis? Esto era lo que os he dicho. ¿Veis? Podría dar más fuerte, pero lo único que podemos hacer es pasar la rosca.
Son cosas que también voy viendo, ¿vale? Que para piezas muy chiquititas hay que tener mucho cuidado porque la mordaza queda muy expuesta, con la consecuencia de que podemos ir raspándola. Esto es una pieza de calamina, yo no la veo que sea de metal. No la veo que sea de metal. Otra idea, podemos proteger la parte de la mordaza, de la pinza, la podemos proteger por arriba de algún material. Para que cuando pasemos en filos, estoy hablando de filos muy pequeñitos, ¿eh? Es una navaja de 6,5, si llega. Para que no os pase a vosotros. Entonces yo la medida más chiquitita que he probado antes del vídeo no valía. Y esta es la que empieza, 6,5 como mucho. Habéis visto que hay que tener cuidado cuando llegamos a punta. Mucha presión lo único que hace es bailar la pieza. Las piedras no las veo como que se desgasten fácilmente, ¿eh? Se ven que son finas. Me refiero a un grosor no muy gordito, estrechas, que yo creo que sí dan juego, ¿eh? Sí se traba, ¿eh? Vamos a probar. Pues ahí lo veis. Ahí lo veis. Fenómeno. Esto era lo que yo quería ver hoy. Mirar el filo. ¿Apreciáis? Esperad. Lo hemos trabajado, ya ves, hemos tardado en un vídeo de 11-12 minutillos. Pero quería ver el juego. Mirar a ver. Espejillo. No es, pero lo deja muy pulidito. Todo sería una lupita de esas para ver cómo deja el filo. Bueno, de no cortar, ahora... Y además se engancha, mirad. Engancha. Vale. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Hemos probado con las más chiquititas que pueda haber y los contras. Cuanto más pequeña la navaja, la pieza, tenéis que tener cuidado con la mordaza, deteriorarla. Podemos comerla. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que avanzar mucho la pieza. Y eso tampoco es bueno. La mordaza tiene que coger hasta la mitad de la pieza, como indican las instrucciones. Centrada y hasta casi la mitad de la pieza. Entonces yo he querido probar la más chiquitita que podemos meter aquí. Y otro día vemos hasta qué grande podemos poner ahí. Aquí deberíamos de poner un protector porque al afilar la piedra roza en la mordaza. Es lo que veo de hoy. Sin embargo, el filo, fíjate qué filo ha sacado y es, ya ves tú, que es de propaganda. Otra más pequeña, pero era imposible, ¿eh? Si os inventáis algo, comentarios. Pues nada, contento con el resultado y ha sido una prueba rápida para probar con vosotros y ver, por lo menos sacar un filo rápido. Venga, chicos.